Continuando con las rondas de las exposiciones orales, tenemos al magíster Bernabé Luis Ayala, ¿no?, que nos va a comentar un poco sobre las micorrizas. Buenas tardes, ¿me escuchan? En principio, agradecer por la invitación, darles la bienvenida a este evento y bueno, en esta oportunidad vengo a presentar un tema de investigación que he trabajado durante varios años en relación y que todo está englobado en el marco de mi tesis doctoral. El título, como mencionó la profesora Liz, caracterización de micorrizas arbusculares y el efecto sobre el contenido de cadmio en Teobroma cacao. De forma introductoria quisiera comentarles una problemática que en la actualidad se viene viviendo no solamente aquí en Perú, sino a nivel global. El cultivo de cacao es un cultivo muy importante por los productos que se obtienen a partir de esto. En este caso, lo que más conocemos es el chocolate. Nuestro país está privilegiado porque tenemos cerca del 60% de toda la diversidad global del cacao. Entre ellos es destacado por su agradable sabor, muy buen olor, etc. Características organolépticas que permiten que nuestro producto esté en primera línea. Sin embargo, en la actualidad, países tropicales como Colombia, Ecuador y Perú tienen una problemática bastante grande: la presencia de cadmio en los suelos de usos de interés agrícola. En ese sentido, el cadmio es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como un agente cancerígeno y este puede llegar finalmente a los productos de uso comestible, como es en este caso el chocolate o la pasta de cacao. El problema se centra en este aspecto, ya que muchos de los productos que se vienen trabajando en realidad no son para consumo interno, sino son para exportación. Desde el 2019, la Unión Europea colocó parámetros más estrictos para la exportación de estos productos, perjudicando principalmente a los agricultores orgánicos, perjudicándolos económicamente. Bajo este contexto y como alternativa de solución, en esta investigación se plantea el uso de microorganismos del suelo. Específicamente hablamos de los hongos micorrízicos arbusculares, los cuales tienen múltiples características que generan beneficio a las plantas. Dentro de ellas nos vamos a enfocar únicamente, para efectos de esta exposición, a uno de los más importantes, que es la captura de metales pesados. ¿Okay? Esto viene desde un aspecto fisiológico, molecular, tiene bastantes orígenes que se vienen estudiando desde ya casi 20 años. Lo más destacable de esta investigación o de este aspecto de la investigación es que básicamente los hongos micorrízicos, al ejercer esta simbiosis con la planta, genera unas proteínas a las cuales denominamos proteínas del suelo relacionadas a globalinas o simplemente globalinas, que como podemos ver en la imagen, los metales pesados están representados por un punto rojo, y las globalinas, que son proteínas del suelo que son ejercidas o son emitidas por los hongos micorrízicos, tienen esa capacidad de captura de los metales pesados. Bajo esta premisa, bajo esta hipótesis, se plantea como un paso siguiente utilizar estos hongos micorrízicos como inoculantes para dar algunas alternativas de soluciones a los agricultores orgánicos. Un problema también que detectamos bajo esta situación es que existe información escasa en relación al estudio de estos microorganismos. Una de ellas es precisamente que, a diferencia de otros microorganismos, estos son biótrofos, lo cual indica que no se pueden cultivar de forma, al menos en placa o de forma artificial. Entonces son biótrofos obligados, necesitan su planta. Y entre otras características, que la clasificación taxonómica está basada básicamente en características morfológicas.
Y son un poco los estudios en los cuales se han desarrollado trabajos a nivel molecular. Bajo este contexto, en esta investigación planteamos tres objetivos básicamente. Se trabaja en primera instancia analizar el contenido de cadmio y presencia de micorrizas en campos de cultivo. En este caso trabajamos en San Martín, específicamente en Tarapoto. Identificar estos hongos micorrízicos a nivel molecular y morfológicamente. Y el tercero es evaluar evaluar el efecto de estos hongos micorrízicos en un ensayo de invernadero para ver si efectivamente tienen algún efecto sobre el contenido de cadmio. Dentro de la metodología, como ya mencioné, se trabajó en San Martín, en Tarapoto específicamente. Se analizó 3 campos de cultivos divididos en 3, 9 y 10 años por la edad del cultivo. Para poder aislarlos, para poder trabajarlos, como les había mencionado, es complicado poder, ¿sí me ayudan con esto? Es complicado poder aislarlos de forma placa in vitro, ¿no es cierto? Entonces lo que planteamos es trabajarlos en especies de cultivo trampa, que esto demoró aproximadamente 1 año y medio. Trabajarlos en unos cultivos que son los que se están mostrando en pantalla. Tienen ese nombre de cultivo trampa precisamente porque a diferencia de esperar en un cultivo de cacao que tiene años para crecimiento, este es un pasto que crece en 2 o 3 meses. Para cumplir el primer objetivo, nosotros trabajamos técnicas de tinción de raíces con diferentes tipos de reactivos y un análisis del porcentaje de colonización micorrízica para descubrir qué tan afín es el cacao con este tipo de hongos, si la simbiosis se puede dar. Utilizamos los métodos de cuantificación de glomalinas a través de distintas metodologías, básicamente utilizando espectrofotometría. Asimismo, para cumplir el objetivo 2 de analizar de forma molecular, lo que tuvimos que trabajar es las esporas extraídas de los cultivos trampa, que como les repito pasaron más o menos 1 año y medio para poder obtenerlos, a través de distintos kits de extracción de ADN y unos primers específicos que los tomamos de una paper de referencia que nos sirvieron bastante bien. Los productos de PCR se purificaron y se insertaron en un vector de clonación, topo A, para luego hacer el screening, white and blue, y luego hacer un PCR de colonia confirmativa, hacer el secuenciamiento y finalmente el análisis filogenético. El análisis morfológico, de la misma forma tuvimos que hacerlo para ayudarnos a verificar que ciertamente lo que obteníamos a nivel molecular tendría que ir de la mano. Y bueno, nosotros trabajamos con el INPAN, que es el Instituto de Colección de Hongos Glomeromicota, que se encuentra en la Universidad de Kansas. Para cumplir el último objetivo, que básicamente es hacer un análisis el efecto que tienen los hongos micorrízicos sobre plantas de cacao, hicimos un ensayo de invernadero, ¿okay? En la cual utilizamos 3 concentraciones distintas de cadmio con 5 tipos de tratamientos, haciendo varias combinaciones teníamos un montón de hongos micorrízicos y ciertamente pues vimos que los más promisorios en este caso eran Rhizophagos interradices, pero también hicimos combinaciones con bacterias propias de la zona, porque paralelamente este proyecto era un proyecto grande que también involucraba el aislamiento de bacterias. Trabajamos con Rhizobium vitis. En el análisis relacionado a la parte de invernadero, analizamos o medimos varios parámetros. Dentro de ellos, los más importantes, la cuantificación de cadmio, también vimos glomalinas, crecimiento, biomasa, clorofilas, contenido relativo de agua, varios factores. Cerca de 24 factores fueron estudiados. Más de 24 factores. Dentro de los resultados para el primer objetivo era básicamente evaluar qué ocurría en el campo, qué ocurría en San Martín, si efectivamente era un problema tener si existía un contenido alto de cadmio, lo cual logramos observar que ciertamente en principio
analizamos muchos metales, ¿no? Vimos que el plomo y el cromo eran importantes, pero no superaban los ECA, los estándares de calidad ambiental. Asimismo, en suelo tampoco superaban estos componentes, estos metales pesados. Sin embargo, hay que resaltar que, si bien es cierto, esto lo que encontrábamos a nivel de suelo, el problema seguía persistiendo a nivel de semilla, a nivel de hoja y sobre todo a nivel del producto terminado. Evaluamos también los hongos micorrízicos, encontramos gran diversidad a nivel de número de esporas en el campo de 3 años, el más joven, a diferencia de los otros dos que tenían un poco de menor cantidad. Evaluamos varias estructuras. Dentro de los hongos micorrízicos tenemos varias estructuras como las hifas, tomillos, arbúsculos, vesículas, que nos son indicativos de qué tan activo es esta simbiosis. La colonización micorrízica nos demostró también que ciertamente podemos catalogar al cacao como una planta altamente microtrófica, porque supera el 75% de porcentaje de colonización micorrízica, sobre todo en el campo de 3 años, cuando está un poquito más joven. Como ya les había mostrado en la parte inicial, el tema de las glomalinas es importante porque se correlaciona con la captura de los metales pesados, en este caso el cadmio. En ese sentido, nosotros logramos observar que sí existe contenidos de glomalinas, y para esto hay cierta diferencia la glomalina se puede clasificar como glomalina fácilmente extraíble y glomalina total. En ese sentido vamos a mencionar que tenemos un número interesante de contenido de glomalina, sobre todo en el campo de 9 y 10 años. ¿Okay? Más adelante vamos a corroborar a través de los factores de translocación y bioacumulación de cadmio que esto tiene una correlación positiva. Con respecto al análisis molecular, nosotros logramos obtener 34 secuencias de hongos micorrízicos arbusculares, los cuales fueron analizadas en este árbol filogenético, y podemos mencionar que tenemos principalmente 4 grandes grupos ordenados en familias: Acaulosporas, Arqueosporas, Claridoglomus y Paraglomus. Son las 4 familias más vistas, ¿okay?, dentro de estas 34 secuencias. En ese sentido, que no sabía que sí. A ver. Bueno, en el análisis lo último que tendría que hablar sería de la parte del análisis a nivel de invernadero. Básicamente les dije que eran 24 parámetros que fueron evaluados. El más importante, a manera de resumen, que voy a mencionar es que, bueno, acá hay unas fotos bonitas sobre el trabajo. Es bastante interesante porque logramos encontrar estructuras que son poco usuales a nivel fotográfico, ¿no? Y estas ya están publicadas en un artículo de investigación que se publicó a inicio de año. ¿Okay? Sobre los resultados del último objetivo, que hace referencia al análisis o al ensayo de invernadero, es importante destacar que evaluamos varios parámetros. Sobre los parámetros de crecimiento y biomasa podemos mencionar que se puede asegurar o reafirma la hipótesis de que los microorganismos promueven el crecimiento en altura de biomasa, en peso fresco y en muchos parámetros más. Asimismo, es importante mencionar que genera un mayor fitness, ya que se evaluaron contenido de clorofilas, contenido relativo de agua y área específica foliar, que son parámetros morfofisiológicos. Con respecto al análisis a nivel de invernadero, ya hablando de colonización micorrízica, podemos mencionar que hay una tendencia bastante interesante cuando los tratamientos son expuestos a mayor concentración de cadmio. El porcentaje de micorrización disminuye un poco, es decir, ejerce un efecto negativo.
Sin embargo, vamos a ver más adelante que tenemos algo interesante con respecto a los factores de translocación y bioacumulación que son indicativos para demostrar que ciertamente tenemos un efecto positivo, un efecto de captura de estos microorganismos sobre este factor, sobre el contenido de cadmio, ¿no? Y esto se demuestra bajo unos parámetros, unas tablas que ya han sido catalogadas o ya han sido reportadas en algunas referencias. A manera de conclusión podemos mencionar que no contamos con el suelo de San Martín no tiene un parámetro superior a los ECA, que son los límites máximos permisibles, pero los estándares de calidad ambiental. Sin embargo, sigue existiendo el problema porque se encuentra en las semillas, que es lo más importante, ¿no? Que es lo que se consume. Nosotros no consumimos el suelo. Entonces, también es importante mencionar que sí se lograron identificar hongos micorrízicos peruanos y que ciertamente es una de las primeras publicaciones que analiza o que reporta este tipo de microorganismos ya a nivel molecular. Entonces estamos avanzando en esta área de investigación. Y finalmente que los microorganismos utilizados o extraídos de esta zona, de este campo de estudio, son importantes o son provisorios para producir inoculantes y poder solucionar esta problemática de cambio. ¿Okay? Para concluir, quiero agradecer pues a todas las instituciones que hicieron posible esta investigación, al Laboratorio de Ecología Microbiana y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y bueno, a todos los involucrados. Muchas gracias.